Nuestra invitada, Andrea Cote Botero, nació en Barrancabermeja en 1981, es poeta y profesora universitaria. Ha sido colaboradora del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y realizó estudios de doctorado en literatura en la Universidad de Pensilvania. La moderadora de este evento es Karim Quiroga, comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, escritora y poeta. Ha sido docente universitaria y es especialista en educación. Ha recibido premios de poesía y cuento y en 1999 el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su programa radial El Jinete Azul. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias, estoy muy complacida de estar acá esta tarde con Andrea Cote. De verdad que para mí es un honor poder compartir con ella esta mesa y también considero que para muchos de ustedes que va a ser la primera vez que la conocen, que van a tener el momento para compartir, también espero que disfruten este espacio que vamos a tener en esta tarde. El libro que vamos a hablar hoy es una antología que se llama Pájaros de Sombra y le vamos a preguntar a Andrea Cote cómo fue ese recorrido con los 17 relatos de las mujeres, 17 poetas colombianas, cómo fue el recorrido con la selección para llegar. Digamos que yo le decía a ella y explicaba un poco que el libro parece como que ella hubiera como direccionado un poco, diseccionado la poesía de las mujeres colombianas y hubiera sacado una forma muy poética y muy, digamos, muy como de ave de alguna forma, porque nos representa también a todas las otras poetas que estamos compartiendo el territorio y también la época de estas 17 poetas, que es entre 1989 y 1964 la fecha de nacimiento. Entonces, Andrea, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ya. Eso fue energético. Gracias por estar aquí. Gracias, Karim, por tu presentación y gracias a ULibro por invitarme y por hacer posible esta conversación sobre Pájaros de Sombra. Para comentarles un poco sobre las preguntas iniciales que me hace Karim, primero voy a empezar leyéndoles un fragmento de una de las poetas incluidas en este libro, que es la poeta santanderiana Beatriz Vanegas Atías, que es una escritora además invitada a la feria. Este fragmento proviene del poema Saga de los Desterrados. Ahora mi patria es tu cuerpo, luce vano el trono del rey de las miserias ante el poder de mi dolor. La ley es ese cuervo que pugna por saciar su hambre. La ley es el lazo que amordaza mis lágrimas, país de cuervos ahitos y de lágrimas prohibidas. Ahora mi patria es tu cuerpo. Empecé por este poema de Beatriz Vanegas porque ella en este texto trae a colación el tema de la casa, ¿no? Del país como casa y del cuerpo como sustitución de una idea de patria perdida. Y ese es uno de los temas que atraviesa el trabajo de las 17 autoras incluidas aquí. ¿Qué significa escribir en Colombia? ¿Qué significa escribir sobre la violencia? ¿Y de qué manera la mujer responde a esa circunstancia, generando una imagen de lo que quiere decir hogar, que un poco se desprende de lo público y lleva lo privado a lo público? Pero antes de hablar un poco más de eso, pues les cuento que en este libro, Pájaros de Sombra, hay 17 mujeres poetas colombianas. Si se dan cuenta, es un poco raro porque dice que la cronología es entre 1989 y 1964, o sea, hasta al revés, ¿no? Son 25 años de poesía colombiana y yo decidí
organizar la muestra de una manera inversa, empezando por la más joven y terminando con Girama Castaño Guisa, otra poeta santanderiana que sería la mayor de la muestra, que es la poeta que nació en el 64. Lo hice por dos razones. Por una parte, porque tenía que escoger dónde detenerme, ¿no? Qué tan joven iba a ser la más joven. Y escogí el año de 1989 como punto de partida por dos razones, y en el prólogo lo cuento. Por una parte, porque, como lo dice el historiador inglés Eric Bouncer, el 1989 es de alguna manera considerado el final del siglo XX, en realidad, ¿no? Porque es el año en que cae el muro de Berlín y se dice, por tanto, que las ideas que se tenían sobre lo que era una nación y un orden político ya prueban no estar vigentes y pasamos a otra cosa, o sea que sería el inicio de los tiempos posmodernos, ¿no? Pero por otra parte, en Colombia también es un año muy importante, es el año del asesinato de Luis Carlos Galán, es el año, digamos, de una serie de eventos políticos que también nos obligan como país a plantearnos otra narrativa. Escogí ese año por esas razones y decidí empezar con una poeta nacida en ese marco, que es María Gómez Lara. Y de ahí empecé a ir hacia atrás, ¿no? Y decidí ir hacia atrás porque pensé que a medida que las poetas jóvenes nos van presentando una serie de aperturas y de posibilidades temáticas que ellas poco adquieren por estar escribiendo ya en una posición de más acceso de la que tuvieron, por ejemplo, las poetas que nacieron en los 60, leerlas a ellas nos ayuda como a descubrir las anteriores, es decir, hay como un linaje inverso en el que las más jóvenes son pioneras de las anteriores. Y eso me pasó a mí al leerlas, ¿no? Como leerlas a las más jóvenes me ayudó a entender mejor lo que habían estado haciendo escritoras como Amparo Osorio, como Mary Yolanda Sánchez, ¿sabes? Como otras autoras, y antes de ellas, ¿no? Este poema, por ejemplo, de Beatriz Vanegas Satías, es un poema que dialoga con un poema de María Mercedes Carranta, que se llama Patria, donde ella interroga toda la noción, no sé si lo conocen, si no se los recomiendo, donde ella dice, este país que es una casa de viejas paredes coloniales, bueno, y es un poco así como lo organicé. Porque en mi caso particular yo lo leí, precisamente empecé con Girama, es decir, yo comencé el libro de atrás para adelante, pensando que quería como que sentir como ese proceso evolutivo de alguna forma a la inversa, ¿no? También, y esa fue mi experiencia con el libro, pero también me parece como poeta, también como escritora, lo más interesante que logró Andrea Cote en este libro es poder representarnos, que era un poco lo que yo estaba diciendo al principio, que todas las poetas que no estamos ahí en esas 17 autoras, sentimos que estas que están acá representadas están teniendo la voz de nosotras, es decir, casi que todas las poetas que estábamos escribiendo en ese momento en Colombia estamos tratando de alguna forma con diferente temática también, pero estamos manejando una narrativa que toca pues el mismo punto porque estamos en el mismo territorio, tenemos una sensibilidad y tenemos también un tema con el cuerpo que quería trabajar un poco, que el tema del cuerpo como territorio y el cuerpo expresado en diferentes, digamos, matices también, pero el cuerpo con la mujer como si fuera el lienzo, esto es lo que hay acá para presentar y esto soy, ¿no? Bueno, gracias por lo que dices, porque yo creo que has hecho una lectura muy completa y muy generosa. Yo elegí 17 poetas, entre otras cosas, porque 17 es el número que corresponde a la colección, o sea, hay una antología, esta editorial, que es una editorial española, mexicana, Vaso Roto, tiene una colección de antologías donde hay una por país. Y entonces, cuando me invitaron a hacer la antología, me dijeron, tiene que ser 17. Y entonces me pusieron un límite, si no, claro, habrían sido 70, ¿no? Y entonces, claro, lo que yo quería justamente hacer era lo que tú dices, encontrar un grupo que fuese representativo de un camino que para mí
tiene varios ejes en la búsqueda de la constitución de una voz poética femenina en nuestro país. Uno de los ejes es sin duda histórico y tiene que ver con el modo en que la mujer pasa de ser objeto de la escritura a ser sujeto de la misma, ¿no? Y por ejemplo, he mencionado en otras ocasiones cuando he hablado del tema a la poeta Meira del Mar, como ella, mucho antes de este marco histórico, es de las primeras en explorar la sensibilidad erótica de la mujer, donde ella tiene, por ejemplo, un amante. Es decir, ese simple movimiento que hace Meira del Mar en los 40 de escribir un texto donde ella no es la amada, sino la amante, ya abre un camino que estas autoras recogen, ¿no? Entonces, en esa transformación a través de la cual la mujer pasa de ser objeto artístico a ser sujeto de su escritura, hay muchos movimientos y tienen que ver con el sujeto histórico femenino, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, son cosas que ustedes ya saben, pero hasta 1930 las mujeres solo podían hacer hasta la secundaria, ¿no? La primera vez que se aprobó el sufragio para mujeres en Colombia fue en 1954, o sea, súper tarde, ¿no? Entonces, había una construcción, además de la noción de cuerpo, que tenía que ver con, y esto no son ideas mías, ya las ha dicho, por ejemplo, la feminista francesa Hélène Cixous, con la idea de que, a pesar de que la mujer es dueña de su cuerpo, en realidad en la sociedad hay una serie de actores que ejercen control sobre esos cuerpos, padres, esposos, etc. Y cuando yo estaba preparando este libro, pensando como una persona del presente, que eso está superado, me encuentro con una cifra alarmante, que es que en Colombia hay un promedio de 4 asesinatos de mujeres por día. Ustedes se imaginarán, claro, una de esas causas sin duda es la violencia, o sea, la guerra, pero el 20% de esos asesinatos son perpetrados por una persona que las conocía o era alguien cercano, es decir, un compañero sentimental, etc. Eso quiere decir alguien que no permite que ese cuerpo actúe por fuera de su dominio. Y en ese sentido, una práctica como la poesía, en tanto se convierte en un espacio lingüístico para recuperar simbólicamente ese cuerpo, es súper importante en la construcción de la mujer como sujeto histórico en nuestro país, ¿no? Simplemente por escribir desde un cuerpo y sobre un cuerpo, ella ya está reclamando a través del lenguaje y la literatura el control que le había sido. Entonces eso sin duda es uno de los temas, ¿no? Eso después se va a volver más complejo porque no es solamente un tema, es también una práctica. Es decir, la otra característica del grupo de escritoras es que yo quise unir autoras que pertenecieran a varias tendencias artísticas. Algunas de ellas, por ejemplo, Gloria Susana Esquivel, es más conocida como narradora, pero ella tiene una poesía que es muy experimental, ¿sí? O Tania Kaninsky, que nos trae como también otros referentes. Es decir, no se trata solamente de recuperar un cuerpo en la escritura, sino de hacer de la escritura otro cuerpo, ¿no? De ampliar territorios, o sea, no repetir los territorios ya explorados por la tradición masculina, sino crear otro linaje también. Entonces también lo que encontramos en estos 17 poetas colombianas es un tema que es inédito también para las poetas colombianas, de alguna forma las escritoras, y tiene que ver con el tema del empoderamiento y el tema de fortalecerse en sus propios vínculos sin temor a expresar los sentimientos al objeto amado, en este caso, al amor, y inclusive no importa el género al que pertenece el afecto. Y me parece que eso también le da al libro, le abarca como otras posibilidades de las poetas, que es aquello que yo siento que las poetas colombianas, de alguna forma,
no vimos, o si uno mira más atrás, se vieron sujetas digamos, a un atraso primero en la publicación, porque tú mencionas a Meira del Mar en Barranquilla, pero Meira del Mar tuvo que hacer tremendo esfuerzo y simplemente le publicaron a ella porque era Meira del Mar, es decir, ella misma autogestionó y ella misma hizo un proceso de socialización de su poesía. Pero normalmente muchas poetas no hacen ese ejercicio de gestión o de autogestión o de publicación, y la poesía no se conoce, no tiene lugar, no tiene espacio más allá de… Yo decía, pero ¿cómo hizo para llegar a muchas poetas de acá que están antologadas y que realmente todavía ni siquiera habíamos leído? ¿Sí? Eso por un lado, o sea, digamos, la aparición de poetas nuevas con una voz representativa. Y segundo, lo que sentí, el hilo conductor, lo que Andrea también decía en algún momento, era como con las aves que habían, lo tienes que contar un poco, las aves en todo el territorio del libro, pero son unas poetas, independientemente de la edad, uno siente la fuerza interior que hay ahí, o sea, la fuerza interior para poder expresar una cantidad de ideas y sentimientos sin ningún convencionalismo y sin ningún temor a expresarse, que es un poco el dilema de las poetas anteriores a esta época, que les tocaba, y uno leía muchas poetas pues muy figurativas y que no nos representaban, o sea, que estaban hablando de cosas que nosotras no veíamos, digamos, de territorios o de espacios físicos, o sea, como paisaje físico colombiano, y ahí quedaba. Entonces, si uno no vivía en cierto espacio bucólico, pues no alcanzaba a sentir el ambiente de ese lugar. Estas poetas son más, digamos, de una zona, digamos, de ciudades, son ese tipo de territorio, pero también hay unas poetas como Viviana Bernal, que vive en Filadelfia, Caldas, en un pueblo, digamos, más pequeño, y uno siente, digamos, de alguna forma el recogimiento que puede darle alrededor de la poesía de ese lugar, pero también la atmósfera universal que hay ahí alrededor de lo que ella cuenta. Bueno, voy a tratar de recuperar, porque has tocado muchos puntos muy interesantes, ojalá pueda responder a todo. Por una parte, está el tema de la representación, que es una palabra que has usado mucho. Yo me hacía la pregunta cuando hacía la antología, yo quería tener poetas de todas las regiones, pero como cualquier persona que quiera hacer un trabajo cultural sobre Colombia se da cuenta de que la mayor parte de la producción, más bien debo decir del reconocimiento de la producción, viene de las ciudades capitales, ¿no? Especialmente los satélites van a ser Bogotá y Medellín, ¿no? Y por eso es tan importante hacer estos ejercicios digamos, de mapa, ¿no? Un poco de mapa de voces, y darse cuenta de que necesitamos apoyar la cultura en la región, y por consiguiente es tan fantástico que estemos aquí, ¿no? En una feria en Bucaramanga, reconociendo a los escritores de acá y generando el diálogo entre ellos y otros escritores nacionales e internacionales. Obviamente hubo regiones que no quedaron representadas, por ejemplo el Amazonas, no sé, ¿no? Como que donde es todavía muy difícil encontrar autoras y autores, donde hay un trabajo pendiente, no tanto para la producción, sino para el reconocimiento, o para ambas cosas. Y por otra parte, la representatividad también, yo también me planteé, otra pregunta importante es, ¿qué sentido tiene hacer un libro solo de mujeres? Y qué justicia en realidad un libro de mujeres le hace al hecho de reconocer el trabajo de estas autoras. Y tú hablabas antes de lo difícil que fue para las escritoras como Meira del Mar, como Olga-Lena Matei, como la misma María Mercedes Carranza, encontrar un lugar en una tradición específicamente masculina. Nosotros hemos viajado, y para mí allí está la justificación de entregar un libro de mujeres hoy en día. Hemos hecho un viaje de tener una literatura donde la mujer
donde las escritoras estaban disputando un espacio. Yo esto lo digo con total certeza, yo estoy convencida de esto, a un momento ahora en el que son las escritoras las que realmente están dominando la producción literaria, especialmente por los caminos que están abriendo. Me atrevo a decir que tanto de la narrativa como de la poesía, pero de la narrativa no sé tanto, de la poesía estoy segura de que en este momento tenemos mujeres poetas que están planteándose búsquedas que no habíamos visto antes en la poesía y que cada vez son más y cada vez reciben más reconocimientos. ¿Con qué tienen que ver esas búsquedas? Son búsquedas formales, son búsquedas de identidad, pero sin duda alguna tienen que ver también con lo que nos compete aquí, que es estar por fuera de la tradición. Es decir, no tener, no poder construir desde ese lugar, desde ese lugar predeterminado. Hay una escritora norteamericana que se llama Alice Notley, una poeta, y ella dice algo que a mí me gusta mucho. Ella se pregunta ¿por qué leer a las mujeres? Y entonces me gusta mucho la respuesta que ella da, porque ella dice, porque las mujeres siempre escriben como si nadie fuera a leerlas, ¿ves? Y entonces de ahí viene lo que es más importante para un escritor, que es su coraje y su desparpajo y su desobediencia, ¿no? Un poco así. Entonces, bueno, eso era lo que yo tenía en mente. Bueno, esa palabra es mágica y es clave porque sí hay una fortaleza y tiene que ver con esa desobediencia y con ese espíritu rebelde y creativo, contestatario de alguna forma. ¿Qué significa contestatario? Es decir, ir en contra de lo establecido, no tener temor de contar o de decir las cosas de otra forma o de experimentar, que tiene, digamos, la poesía actual también tiene otras formas de contarse y tiene otras formas de vivirse. Yo te quería preguntar, Andrea, bueno, hagamos como un recorrido, por ejemplo, Lucía Estrada, Clemencia Sánchez, también paisas, un poco como por las regiones. Es un tema importante acá en el libro porque sí se siente, digamos, el peso de la poesía de Antioquia, de la poesía de Bogotá. Se siente el esfuerzo un poco de las otras que estamos en las regiones por también contar lo que está viviendo, lo que está aconteciendo en un momento exclusivo, inédito para nosotros, que es este también. Bueno, yo encuentro, por ejemplo, tú mencionas a Lucía Estrada. Lucía Estrada es un caso interesante dentro de la antología porque ella como que se opone a algunas de las poetas, por ejemplo, Beatriz Vanegas, que les leí al principio, o Camila Charri, que son poetas que están hablando directamente del problema de la violencia, proporcionando estas imágenes poéticas para pensar un drama colectivo, que es el drama del desamparo de los niños y de las mujeres, específicamente, pero pues de todos en general, ¿no? Los huérfanos de un proyecto de país, y encuentran unas imágenes muy claras para hablar de eso. El poema de Camila Charri, que habla sobre la patria, por ejemplo, es sobre una explosión donde hay una bandera que explota, y entonces ella, en una imagen muy contundente, logra hablar de un proyecto fragmentado, como hace la poesía, ¿no? Logra hacerlo ver en lugar de contarlo. Y hay autoras como Lucía Estrada, cuyo referente no es el país, ¿no? O sea, Lucía tiene una manera de escritura donde ella, su poesía un poco va a unos lugares más oníricos, y yo diría casi que evita hablar de ese presente, dejarnos ver desde dónde está escribiendo, ¿no? Hay autores que uno, pues, no sé, ve la palmera, ¿no? Ella nos pone como en unos lugares sinuosos para proponernos el lenguaje como la patria, pues, que nos convoca a todos, ¿no? Y luego las poetas más jóvenes, porque hay otra hipótesis también acá en el libro, que es que cuando uno podría decir que uno de los poetas más
más importantes para lo que nosotros concebimos como poesía colombiana después de Silvia es Aurelio Arturo, ¿no? Porque Aurelio Arturo nos da un paisaje tan nuestro, tan romántico, es como el poeta que conquista la tierra y nos la entrega de una manera. Y luego el siglo XX, pues, es como un poco una pérdida de nuestro territorio, ¿no? Y nosotros hemos, mucha de nuestra literatura en general habla sobre ese territorio perdido y ese no poder regresar al territorio y esa añoranza. Y para los poetas más jóvenes, ese territorio ya también se contamina con otros temas como el exilio, ¿no? Y el tener que ir a lugares que están en otras lenguas, etcétera. Entonces yo creo que no solo cronológicamente, sino también a través de, no tanto desde dónde son las autoras, sino desde qué lugar están escribiendo. Ellas nos dan un mapa de una serie de problemas que nos importan a todos, que tienen que ver con recuperar espacios, bien sea, como decíamos al principio, el cuerpo físico, pero también la voz, ¿no? La posibilidad de decir, de hablar desde ese cuerpo, de decir lo que me da la gana y hablar sobre los temas que realmente me interesan, ¿sí? Digamos como mujer, como escritora. Y pues también en última instancia se trata de un tema político también, ¿no? La reconciliación con el espacio real, con el país, con el territorio. Bueno, yo estaba pensando también cuando tú estabas hablando y durante la lectura de las 17 poetas, uno piensa, bueno, ¿cómo será esta antología en unos 10 años? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a abarcar? ¿Cómo va a ser cronológicamente también? Porque las mujeres, las poetas, estamos avanzando de una forma extemporánea también, y en esta época actual, por ejemplo, ahorita, digamos que uno encuentra una cantidad de sensaciones y de sentidos completos que seguramente se van a ver en el tiempo. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se va a prolongar? ¿Cómo sería esta antología parte 2, por ejemplo? Algo así. Ok. Yo así como para irlo haciendo mezclado, les voy a leer un pedazo de un poema antes de seguir con ello, que es, y eso es, o sea, como una especie de introducción a la respuesta que creo que podría dar. Este es de María Paz Guerrero, que es una de las más jóvenes y que hace una propuesta. La de Dios, la de Jesucristo. Sí, una propuesta pues muy interesante, ¿no? Dios es débil, come sándwich con mayonesa. Dios no pide pan integral, pide pan blanco. Dios no cuida su figura, es fofo. Dios tiene 53 años, arrugas. Dios está menopáusico. Le da rabia, odia su cuerpo, se ensancha. Dios ahora es una nevera con espalda ancha. Dios ha perdido sus curvas. Dios es temporal y el tiempo ataca su figura. Dios sale a bailar con su nuevo cuerpo y su cara ajada, se sienta en la mesa de bar de salsa, porque Dios además es latinoamericano. Dios ha tenido que batallar, defenderse en la academia racional, ha ido descubriendo con los totazos de la vida que es caníbal. Dios también es una perra, y justo ahora es perra, arrugada y ancha. Su regla se ha ido secando intermitente. Dios va a bailar. Ese Dios de ella es con minúscula, ¿no? Sin embargo, digamos que en su poema, como en otros textos del libro, hay esta como confusión un poco entre ese Dios que es como sí es religioso de algún modo, pero en realidad es humano, es como un padre, es como un esposo, es como una idea desacralizada, no solo de la religión, sino también de lo masculino, y es un poco vista hacia lo doméstico. Entonces, yo creo que este poema, por ejemplo, es una muestra de una cierta coyuntura, que es de lo que yo creo que pasa en cualquier antología. La idea es dar cuenta de una serie de conversaciones y preguntas que muchas personas están teniendo
a través de una muestra. Esta imagen de Dios desacralizado lo van a encontrar en varias poetas de la antología, ¿no? Como que llegan a la casa y está Dios ahí como… Están desencantadas. Sí, eso tiene que ver con el desencanto, un poco con todo el modelo patriarcal que por supuesto incluye la idea de la religión como centro, que también popularizó una cierta imagen de lo femenino, mariana, ¿saben? Como muy católica, una mujer muy dócil, sí, etc. Entonces, eso tiene su momento histórico, ¿sí? Y yo pienso que las poetas van a empezar a escribir de otras cosas. Y como todas las antologías son episodios y como decía Borges, pues el gran antólogo es el tiempo, ¿no? Entonces algunas de ellas quedarán como, se seguirán leyendo y otras quizás no, mudarán a otras cosas. Pero lo importante, pienso yo, en realidad es la capacidad que tiene la poesía de identificar las preguntas, más que de proporcionar las respuestas, identificar las preguntas que le importan a esta generación, ¿no? Que es una generación, son 25 años, los finales del siglo XX, donde hubo una básicamente transformación del lugar de la mujer en la historia y por consiguiente pues también en la escritura. Me parece también interesante y es el tema, digamos, de la demarcación de lo masculino, de la demarcación de lo que se suponía que era la pareja o lo que se supone el establecimiento de lo que era un hombre, ¿no? Un hombre como compañero, un hombre como ser social o un hombre como pareja, como amor verdadero. Y lo que sentimos acá con estas 17 poetas es que los hombres de alguna forma están siendo excluidos. Fíjense que María Paz trae a Jesucristo, bueno, de alguna forma yo sentía a Jesucristo porque en mi imaginario Dios es así como nos lo han pintado antes, o sea, con el pelo largo, bueno, como con cierta, digamos, estética, que uno no se imagina a Jesucristo obeso, bueno, uno se lo imagina tal cual nos lo han pintado con los ojos claros, bueno, viene de Oriente, pero tiene sus rasgos absolutamente occidentales, nórdicos si se quiere, ¿sí? Es decir, pero de eso se trata, o sea, de eso es lo que estamos hablando, pero a lo que voy es que los hombres en este discurso de estas mujeres, y no es solo en esta antología, es que uno lo ve, y es que el hombre pasó, bueno, puede ser objeto de deseo, obviamente, evidentemente, eso es objeto de deseo, ¿sí? Es el testimonio de muchas poetas, pero también es objeto de crítica. Obviamente estamos hablando de feminicidios porque estamos hablando de un sujeto que produce dolor, que produce muerte también, ¿sí? Entonces es la mirada de alguna forma también desconsoladora o desencantada de un hombre que ya no está mostrando afecto, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues yo no es porque los quiera tanto, pero sí quisiera decir que yo lo que veo más es como, no es necesariamente contra el hombre, sino es como contra una construcción, cierta construcción de una masculinidad que hoy en día, cuando estamos pensando las otras maneras de ejercer también la feminidad, pues inevitablemente hay que pensar en esas masculinidades alternativas e incluso la discusión de género va más allá, ¿no? Sin embargo, en el diálogo sobre qué representa el patriarcado como modelo, sí que hay unos ciertos valores que se han asociado a lo masculino y a lo que ese sujeto histórico puede hacer que estas autoras, por el simple hecho de escribir, o sea, solamente por el hecho de sentarse y escribir, han estado desafiando, ¿no? Y ustedes lo saben que desde Virginia Woolf ha estado la pelea por el espacio, el cuarto propio, el famoso ensayo de Virginia Woolf, que luego va a encontrar como otros ecos durante el siglo XX. Por ejemplo, la escritora norteamericana Adrienne Rich, un día, que se la recomiendo muchísimo, su libro Nacimos de Mujer, ella un día se levanta
se da cuenta de que tiene 3 hijos, que está exhausta y que quiere ser escritora y empieza a preguntarse por qué estoy tan infeliz, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué tipo de sociedad vengo que me ha obligado a elegir? Y entonces se hace una pregunta muy sencilla y es, ¿por qué yo no lo puedo tener todo? Si los hombres lo tienen todo, ¿no? Ellos pueden tener la familia y pueden tener, o sea, ¿dónde está escrito que yo no lo puedo tener todo? Y empieza a construir una poética alrededor de, primero, la inconformidad, y creo que eso ha sido súper importante, una de las revoluciones de la literatura escrita por mujeres, no solamente en la poesía, sino en la narrativa también en los últimos 20 años o incluso en los últimos 10 años, ha sido hablar de la inconformidad del sujeto femenino. Por ejemplo, tenemos un boom ahora de novelas contra la maternidad, ¿no? Que tenemos un montón ahí, como la gente diciendo, pues esto no es tan maravilloso como me lo han pintado y me quiero quejar, ¿no? Y eso no era un tema de la literatura y resulta que últimamente es un tema recurrente. Hay una serie de novelas ahora, Jasmina Barrera, por ejemplo, con Línea Negra, la argentina Ariana Harwich, que tiene una novela que es rabia contra la maternidad, o Lina Mirwani, que tiene un libro el que le puso infamemente contra los hijos, que es muy interesante el libro. Entonces, nada más por cuestionar esos lugares, ya hay una apertura, una posibilidad. Y además, pues hay una necesidad. Nosotros todos, como miembros de una sociedad como la nuestra, tenemos que revisar el proyecto, ¿no? Pues porque el proyecto ha fallado y entonces, y en parte ese proyecto está bien, el proyecto de lo que es la nación, la nación moderna, está basada en un orden patriarcal. Andrea, yo creo que muchas personas que vinieron a escucharte quieren saber un poco qué pasó después de Puerto Calcinado. Cuéntales un poco sobre ese poemario que marcó definitivamente como tu carrera y tu inicio en la poesía. Bueno, no esperaba hablar Había que preguntar. de otras poetas. Bueno, si me preguntas a mí como escritora, ¿qué pasó después de Puerto Calcinado? Porque, digamos, de alguna forma tú hubieses podido estar aquí en esos 17. Es bien interesante, o sea, tú... Sí, pero yo siento un poco como tú. Yo no necesito estar aquí para sentirme incluirse. Representada. Y me parecía importante además poder tomar distancia para poder ejercer porque además esta no es una antología, aquí no dice las 17 poetas que debes leer de la poesía colombiana, ¿no? Es una muestra. Incluso a veces ya no soy tan amiga de la palabra antología porque realmente es como un gesto muy anticuado. Muy competitivo, ¿no? Sí, como voy a hacer una selección y yo que lo sé todo les voy a decir. Por eso es simplemente una muestra. Me gusta más ahora la idea de la muestra. Y sí, yo no necesitaba estar aquí para sentir que también hago parte de esta generación. Yo, por ejemplo, lo que te podría decir sobre mí, si yo fuera otra persona y yo estuviera aquí, no sé qué, bueno, es que yo empecé escribiendo ese libro Puerto Calcinado, que es un libro muy influenciado por una tradición colombiana de poesía atada al territorio, ¿no? Especialmente poetas como Aurelio Arturo o como poetas de esta región que yo admiro mucho, como el mismo Eduardo Cotelamos, que escribió sobre los estoraques. La descripción física del lugar. Exacto, esa obsesión con el paisaje como una manera de representar, no solamente, porque en la tradición colombiana hay un libro que empieza con eso, que es la María, ¿no? La María, uno empieza a leer la María y entonces… Es el Valle del Cauca. Es un paraíso. ¿Y qué pasa? En ese paraíso está pasando, en esa cosa hermosa que la persona describe, está pasando una cosa horrible y todo el mundo está llorando. La primera página de la María está llena de lágrimas. Dice, es que no puedo leer lo que escribo porque las lágrimas me lo están borrando, ¿no? Entonces, es un poco la historia de nuestro país, ¿no? Como ese paraíso y como lleno de grietas
y de fragmentos y de quiebres y de algo muy triste también que está acá, como les decía al principio, que es lugares a los que no hay acceso, ¿sí? Como la comunicación cortada. Entonces mi primer libro de poemas, eso no es una cosa consciente, pero mi sensibilidad es la descripción de ese paisaje y cómo ese paisaje de mi ciudad, Barrancabermeja, un paisaje tan impresionante por lo agreste, por lo intenso, por las condiciones del calor y por lo que eso tiene que ver con su historia y por la devastación que ha significado también la explotación minera allí, etcétera. Ese libro está marcado por eso. Pero yo, como muchos colombianos también, yo migré. Entonces luego me tuve que buscar otra cosa, ¿no? Tuve que buscar qué era lo que me quedaba a mí, que ya no era una persona atada a su paisaje, ¿no? Que ya no podía escribir como Efraín mirando por la ventana mi valle del Cauca, sino que me quedaba. Y de ahí para allá, para acá, un poco lo que he estado buscando, y siento que eso está también las escritoras acá, esa ancla que ya no está en un proyecto de ser un escritor nacional, de ser un escritor colombiano, sino todas las personas que escribimos en el presente, y yo sé que muchos aquí son escritores, estamos obligados a encontrar una razón para escribir cuando parece que lo único que nos quedan son fragmentos de cosas y no la posibilidad de crear cosas nuevas, sino como que escribimos desde los restos, ¿sí? Ahora que además solo hablamos de fin del mundo y etcétera. Y tenemos que lograr, pues, digamos, tener un relato, es decir, encontrar un sentido en esa narrativa de la reconstrucción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué viste después? O sea, cuando saliste, cuando dejaste atrás el puerto calcinado, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te encontraste? Pues yo no hago sino escribir sobre ruinas. Por eso te digo, sí. Tengo después escribí un libro que se llama La ruina que nombro, que era como la ruina, como esta idea de que uno necesita perderlo todo para poder saber lo que tiene, ¿no? Es un poco como que… Reconstruirse. Y más como que el lenguaje, como eso le tiene que pasar también al lenguaje, uno tiene como desprenderse de palabras y todo para encontrar un asunto medular. Y entonces es un libro que tiene elegías, o sea, habla de la muerte, habla de los desiertos, ¿no? Yo estaba muy obsesionada con esa imagen del desierto y por eso la vida me premió mandándome a vivir en uno, porque yo vivo en un desierto, en Chihuahua. Y luego, las cosas que he estado haciendo recientemente como escritora tienen que ver con los lenguajes, ya no la representación y las imágenes, sino como con formas del habla, no sé, como un poco encontrar la poesía del lenguaje cotidiano y tratar de incorporarlo a lo que he estado buscando. Ok, y bueno, y de alguna forma también el salto, también el cambio de convertirse en madre también te cambia pareciera que no, pero sí, ambas somos madres y la poesía cambia, la mirada cambia y los hijos están ahí de alguna forma, así uno no los nombre, ¿no? Sí, yo escribí un libro, que es mi poemario más reciente, se llama Las praderas del fin del mundo. Entonces yo había tenido un hijo y estaba viviendo en este desierto, pero yo vivo en la frontera con México y empecé a leer sobre casos de gente que lleva a sus hijos hasta la frontera y los manda ahí al desierto, porque cuando los niños llegan solos al territorio, ellos no son devueltos. Si llegan con los padres, hay mucho más chance de que los deporten. Y esto, como cuando uno tiene un bebé, está oyendo eso, esta sensación de en qué estado de desesperación tengo que estar y qué tipo de amor tengo que experimentar para entregarle esto viene pasando desde Moisés, ¿no? para dárselo al río para que se salve, ¿no?
Y entonces sí, se me empezó a encontrar el presente con el pasado y terminé escribiendo sobre el tema también de la maternidad. No sé si alguien acá en el público tiene alguna pregunta para Andrea. O comentario o… Un poeta joven es un hombre que no va más allá de los 22 o 23 años. Tenemos un ejemplo en Europa de un hombre que dejó de escribir, se olvidó de eso y tenía más o menos 23 años y terminó ahí. Y lo conocemos por otros motivos más ajenos a la poesía, porque era ¿Rimbaud? muy bello, ¿no? Y le dicen Rimbaud, y Rimbaud, era sí. un gran escritor. Bueno, estoy de acuerdo con usted que Rimbaud era muy bello. No sé, yo pienso que este concepto del poeta joven ya deberíamos como reevaluarlo, ¿no? Porque, como usted ha dicho, ¿no? Uno puede ser un poeta, incluso uno puede empezar a escribir tardísimo, ¿no? Yo cada rato me consuelo cuando me acuerdo que Saramago empezó a escribir, no sé, creo como a los 50, y llegó a ser Premio Nobel de Literatura, y Cohen también escribió tardísimo. Es decir, teóricamente no tendría, yo creo que el concepto de poeta joven es como muy del mercado, ¿no? Para decir que es una manera de comercializar a la gente. Pero no deberíamos, ¿no?, ponerles mucha atención y ser todos los jóvenes que queramos. Muy bonita. Por favor. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Aurelio Quiroga. Quería, más que preguntar, compartir cuál es hoy la responsabilidad de la poesía. La responsabilidad de la poesía, nos decían hace muchos años, que era una responsabilidad política, ¿cierto? Entonces la poesía contestataria, la poesía, bueno, desde el punto de vista ideológico, en fin. Y fue desde luego en el quehacer y en el devenir de las relaciones sociales donde la poesía va entrando a definir también su propia responsabilidad, ¿cierto? Pero ahora escuchando, por ejemplo, ese poema de Dios y escuchándolo hablar de muchas cosas, por ejemplo, de la maternidad, ¿sí? ¿Cuál es la gran responsabilidad de la poesía? ¿O es que la poesía solamente tiene hoy su responsabilidad desde la literatura? ¿Sí? ¿De acuerdo? Desde la literatura. O sea, la poesía en este devenir ya no tiene ninguna responsabilidad con el quehacer, ¿sí?, con el día a día de sus lectores o del mismo escritor, ¿ya? Sería muy interesante empezar a pensar si la poesía solamente tiene ya en su máximo momento, en su cúspide, una responsabilidad es con la literatura. A ella, ¿por qué tiene que importarle el lector y el escritor, cierto? Bueno, gracias. No era una pregunta. Ahora tú. Un comentario. Bueno. No, a mí me parece una pregunta importantísima, ¿no? Es que esa es la pregunta que define a la poesía como arte, porque se está discutiendo desde la República de Platón. Platón echó a los poetas de la República en el libro 10 porque le pareció que los poetas eran como muy peligrosos, porque los poetas tenían, entre muchos defectos que él enlista en su argumento, tenían dos problemas grandísimos. Uno era que conmovían a la gente y la gente se ponía a llorar por cosas que ni les habían pasado a ellos. Y segundo, que esto es lo que más me gusta, los poetas nunca fueron capaces de explicarle a Platón qué es la poesía, ni cómo se hace. O sea, la poesía desde el principio es como una cosa muy difícil de definir. Entonces, claro, por eso, y es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no?, que es como un arte arcano, como misterioso,
que todo el tiempo está cambiando de definición. Entonces, como tú dices, en algunos momentos hay como Gabriel Celaya, por ejemplo, el poeta español, tiene un verso que dice: maldigo la poesía que no toma partido, ¿no? Que es un poco como esta cosa: la poesía tiene que ser política, tiene que estar comprometida. Pero luego hay otros poetas como Carl Sandburg que dice: la poesía tiene que ser una mezcla de jacintos y bizcochos. Como sí, como la poesía, un poco diciendo, la poesía está liberada de cualquier compromiso con la realidad, déjenla ser, ¿no? Entonces, yo pienso que en general, y esta es mi opinión personal, no por ponerme al nivel de esos dos que les cité, pero cada cual tiene que decirle algo a sí mismo para convencerse. Para mí, la poesía nos salva de la indolencia, que es como lo peor, ¿no? Como yo leo poesía y escribo poesía para no perder la capacidad de conmoverme, porque eso me parece lo más duro, como andar ahí como alguien que no siente nada. Yo no podría con eso. Entonces creo que eso se puede interpretar de muchas maneras y por eso también me gusta, porque es amplio, ¿no? Creo que hoy en día, pues, ante la indiferencia y la indolencia generalizada, pues la capacidad de conmoverse es algo, no es poca cosa, ¿no? ¿Alguna última intervención? Por favor. ¿Y encontraste alguna poeta santandereana? ¿Está en la antología? Sí, hay varias, mira. Hay una, o sea, no están todas. Sí, Luis Andrea Castrillo, Beatriz Vanegas Atías y también Girama Castaño. Girama Castaño es de Socorro y hay otras que no están. Sí, Beatriz es de Majagual, de Sucre. Perdón. Ella de está Sucre, radicada sí. acá, pero no es de Bueno, es que ya yo la volví santanderiana. Dile que yo le dije, ya no puede cambiar. Bueno, Girama y Luz Andrea. Luz Andrea es de San Andrés, Santander, ¿no? Y, por ejemplo, la poesía de ella, cuando vayan a la antología, que se las recomiendo, no sé si la tendrán disponible acá o si no, pues también en alguna librería sí que debe estar, o en línea. Luz Andrea, por ejemplo, tiene unos poemas muy bellos. Ella es una poeta súper escueta que tiene como los cuentos infantiles, pero como al revés, ¿no? Entonces los cuentos infantiles de ella son terroríficos y todas estas historias de princesas en ella resultan como al revés y eso es muy lindo. Y Girama Castaño, que es la poeta con la que cierra, es una poeta de Socorro. Girama Castaño es, por ejemplo, porque también se puede hablar de diferentes tendencias en la poesía colombiana, del uso del lenguaje en la poesía colombiana. Ella es una poeta del silencio, ¿sí? Hay otro poeta colombiano que se llama Horacio Benavides, que es un poeta escueto, o sea, como prácticamente, y yo creo que él y Girama son como los poetas que hay que leer para ser así muy económico en la escritura. Entonces sí, y hay muchas más, por ejemplo, Angie Gaona no está aquí, es una poeta súper importante. Karim, ¿no? Tampoco está aquí y debería estarlo, o sea, pero de alguna manera sí están, ¿no? Sí están acá. Que lo digas, sí estamos ahí. En el silencio no nos están representando, yo me siento representada en el libro. No, y es que se supone que tiene que ser una cosa de conexión, donde unas lleven a las otras, por eso también la cronología inversa y también pues como que un poco la cronología fractal también tiene que ser, ¿no? Porque te tiene que abrir un mapa. Nos quedan 5 minuticos. Daniel, bienvenido. ¿Una pregunta? Que, bueno, voy a adquirir ahora tu nuevo libro porque la verdad no lo tengo. No sé si te acuerdas, pero yo dirijo la Casa del Libro Total. Creo que la última vez que estuviste acá estuviste en la Casa del Libro. Allí, sí. Y siempre pues nos sorprende. Deberías incluirte en el libro. Es una responsabilidad. ¿Cierto que sí? Sí. Puede ser en una hoja aparte. Ajá. Porque me parece que… Yo sentí el vacío. Sí, sí.
sí, sí. Se sintió por responsabilidad. Muy bien. No, quiero... Ella quiero- dijo que quería demarcarse un poco, que demarcarse como de la situación, pero realmente yo la leí y yo dije, pues no es, o sea, porque es muy representativa la situación del libro, o sea, de lo que ellas están relacionando, porque sí hay un marco de relación entre ellas, independientemente de sus edades y de sus espacios, digamos, territoriales, de región. Hay un hilo ahí alrededor. Y me parece que Andrea lo que hizo fue como que ella juntó un poco las piezas y dijo, esto es lo que yo estoy presentando, ¿no? Pero mira, para usar la metáfora de Daniel, Daniel sabe que un libro parece cuadrado, pero no lo es. Eso es un libro total, ¿o no? ¿Cierto? Cierto, cierto. Un libro parece que tiene fin, pero en realidad no lo tiene, porque un libro es un cuerpo que se comunica con otro cuerpo y con otro cuerpo, y un libro siempre te lleva a otro, por eso tú tienes esa fantasía hecha realidad. Es el rizoma. Llegamos a lo ¿no? infinito. Sí. Qué bonito. Entonces, claro, este es un libro, debería empezar con puntos suspensivos y terminar con puntos suspensivos, ¿no? Pues como... Sí, hay que seguir conectando, ¿no? Y posible. Yo no soy muy amigo de las antologías, te voy a decir la verdad. Sí. Pero porque creo que cada poema y cada cuento es un libro. Y a veces el reunirlos y ponerlos ahí en esa cajita que se llama libro, me parece que no viven. Cada poema debe vivir independientemente. Cada poema debe circular independientemente. Entonces, yo creo que debemos repensar el tema de la antología y casi que atomizarla para que sea parte de la gente, porque una antología pues lo que hace es un poco encerrar. Sí, es señalar, yo sé que es señalar, pero me parece que deberíamos ser justos con la poesía. Sí, sí, de acuerdo. Y por eso insistí antes en la idea de la muestra. Últimamente, además, una cosa que siempre critico mucho es que yo ya no encuentro lecturas de libros o sea, yo quiero saber qué está pasando en la literatura y yo ya no encuentro crítica literaria, sino listas. Entonces, como la lista de no sé qué, salió la lista de no sé cuánto, parece como una cosa, y es muy restrictivo. Hay como mucha violencia en el tema de la lista también, y pues sí, una antología también puede ser una lista, ¿no? Pero por otra parte, permite hacer una muestra siempre y cuando no se conciba como algo definitivo, sino como un proceso, ¿no? Y al final los libros en realidad son procesos, no productos. Wow, yo creo que con este final los invitamos también a continuar en la programación de la Feria de un Libro 2022. Andrea, de verdad qué maravilla Gracias a ti, tenerte Karin. acá y un orgullo total. Muchas gracias Que a estés ti acá. por la conversación, gracias a ustedes por la paciencia. Gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria, de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en un libro 2022, Ciudad Memoria. Este evento se realizó con el patrocinio del Ministerio de Cultura, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, IMST, Alcaldía de Florida Blanca, Cámara de Comercio de Bucaramanga, ICETEX, Marval, Codicel, Friocol y Unisangil. Y cuenta con el apoyo de Neomundo, Cámara Colombiana del Libro, Radio Nacional de Colombia, Asociación Colombiana de Historiadores de Santander, Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, Caja San, Publicom y Ticket Code.